Buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de termoquímica y más concretamente de aplicación de la ley de Hess. Nos piden determinar la formación del monóxido de nitrógeno, su entalpía de formación, a partir de dos ecuaciones de las cuales sí conocemos la entalpía de reacción. El primer paso sería escribir la ecuación para determinar la entalpía de formación. Es decir, recordando que la entalpía de formación es aquella en la cual determinamos el calor que se transfiere en un proceso en el que se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos eh, en su estado natural en condiciones estándar, ¿vale? Para este caso tendríamos esta reacción. Pero, un pequeño truco. Mirad, muchas veces cuando trabajamos en la aplicación de la ley de Hess, nosotros queremos llevar a rajatabla el proceso tal como nos piden que lo obtengamos. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque trabajar con coeficientes estequiométricos fraccionarios la gran mayoría de las veces nos supone un engorro desde el punto de vista de las operaciones. Solemos cometer mal las operaciones porque no estamos acostumbrados a sumar en vertical las fracciones, sobre todo cuando estamos sumando varias ecuaciones químicas. Así que mi recomendación es, y no pasa nada, ya volveremos hacia atrás, es volver a escribir esta ecuación sin coeficientes estequiométricos fraccionarios. Así, si yo escribo la ecuación tal como la estamos viendo aquí, lo que hasta ahora llamaba entalpía de formación pasa a ser entalpía de reacción. Recordad la diferencia. La entalpía de formación es la energía que se intercambia en un proceso cuando se forma un molde de un compuesto a partir de sus elementos en su estado estándar. Mientras que la entalpía de reacción es el calor que se intercambia en una transformación en una transformación química siempre que la ecuación esté balanceada. ¿Por qué? Porque trabajar con estos números va a ser mucho más sencillo. Ya de entrada, simplemente el ver la ecuación así nos está haciendo ver que el monóxido de nitrógeno aparece en la ecuación 2 tal como estamos ahí. ¿Qué haremos nosotros? Pues como siempre, lo primero escribimos es el proceso y ponemos la ecuación tal como nos debe determinar después de la suma algebraica. Siguiente cosa, buscamos aquella ecuación en la cual aparezca una de las sustancias de forma más clara. Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, si os dais cuenta, en nuestra ecuación aparece con dos unidades y lo tenemos en la segunda ecuación. Pues con esta es con la que vamos a empezar. El problema es que nosotros necesitamos que el monóxido de nitrógeno aparezca como producto y no como reactivo, como lo vemos aquí. Entonces, el primer paso será el primer paso será eh, transformar esta sustancia para que esté como producto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues mira, si esta es una entalpía de reacción, nosotros lo que tendríamos que hacer es darle la vuelta a la ecuación. Y una vez que le damos la vuelta a la ecuación, ahora aparece el monóxido de nitrógeno como producto. Pero eso me obliga también a modificar la entalpía de reacción y cambiarle su signo, ¿vale? Puesto que si antes esta ecuación 2 era una reacción exotérmica, al darle la vuelta el proceso se habrá convertido en endotérmico. ¿Qué hacemos después con la siguiente ecuación? Pues simplemente la añadimos, no tenemos que asustarnos por eso. Y además, fijaros que una vez que la tenemos añadida, no tenemos que hacer muchas más modificaciones porque las sustancias aparecen en las mismas condiciones con las cuales nosotros las necesitamos. ¿Cuál es el gran problema que nos encontramos aquí? Pues que nos da un poco de miedo el observar que, mirad, mientras el nitrógeno ya lo tenemos ajustado, el monóxido de nitrógeno también lo tenemos ajustado, el problema es que tenemos dos moléculas de oxígeno. Pero eso no nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque la primera ecuación que hemos puesto, es decir, la que se corresponde a la reacción 2, tiene una molécula de oxígeno ahí y podríamos eliminar. Y ya lo tendríamos. De forma que la entalpía de reacción para nuestro proceso podrá ser la entalpía de la reacción 1 menos la entalpía de la reacción 2. De forma que cuando sustituimos, obtenemos que para este proceso el valor es de 180 kilojulios. Se trata de un proceso endotérmico, ¿vale? Y finalmente, como realmente lo que a nosotros nos han pedido es el calor de formación, ¿vale? Lo que debemos recordar es el paso que realizamos en este proceso. De forma que la entalpía de formación simplemente será dividir la entalpía de reacción que hemos obtenido hasta aquí entre 2. Y con esto se termina. Recordad, muchas veces los coeficientes estequiométricos fraccionarios lo único que hacen es un poco dificultar el ver
el ver la luz a través de todas las matorral, ¿vale? Venga, que nos vemos, muchísimo ánimo, nos vemos en el siguiente problema.